Más buenos días, vamos a una oración. ¿Me acompañan a orar, por favor, hermanos? Bendito Padre nuestro, Señor Santo, Dios eterno, te agradecemos, Padre Celestial, por darnos la oportunidad de estar una vez más presentados delante de tu presencia. Agradecemos que tus providencias, Señor, que tus bondades, que tu gracia sigue siendo derramada a la vida de cada uno de nosotros. Prueba de ello es el que estamos aquí el día de hoy, Señor, con un propósito de alabarte, de cantar esos cantos a ti. Y rogamos, Señor bendito, que nos ayudes a que tu Espíritu y tu presencia especial sean con nosotros, que sigue trabajando dentro de nosotros, Señor, ese Espíritu para seguir viendo tu palabra, para seguir aprendiendo de ella. Y más que nada, Señor, seguir aplicando a nuestras vidas tu consejo, tu exhortación, seguir siendo animados por tu palabra, Señor, en todos los sucesos que tenemos. Y Padre eterno, pues te rogamos por nuestros hermanos que están también fuera, nuestro hermano Omar, nuestro hermano Eleazar, rogándote que tú bendigas este día allá a los hermanos que serán bautizados, al pastor Abinaí. Bendice esta congregación, Señor, que ha estado abrazando la verdad, que siga creciendo, Señor, tu palabra allí y en todo lugar donde se predica la verdad, Señor. Tráeles con bien, Dios Santo, te lo rogamos en Cristo Jesús y rogamos porque tú estés aquí con nosotros también el día de hoy. Gracias, Dios eterno, por todo en Cristo Jesús, Señor. Amén. Perdón, hermanos, un poquito de nervios siempre. Ya saben que siempre pasar al frente da algo de nervios y ¿verdad? Nos estresamos, yo creo que todos, ¿verdad? Bueno, la lectura que tuvimos fue Santiago 4. ¿Verdad? Y vamos a hablar de un tema que se tocó ya hace algunos meses atrás, ¿verdad? Con el libro de la Confesión de Fe. Pero quise remontarme a ese punto de lo que viene siendo la providencia divina, ¿verdad? La providencia divina que es tan necesaria estar en ese canal, ¿verdad? Como creyentes, estar viendo la providencia divina en la vida de cada uno de nosotros. Y luego ver a los hermanos, cómo Dios también hace su providencia con cada uno de ustedes y cómo hace la providencia con cada uno de nuestros hijos, ¿verdad? La providencia divina vemos que es toda una forma en la que Dios trabaja en nuestras vidas. ¿Cómo llegó el Evangelio a tu vida? Vamos a comenzar con esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo que voltearas a ver el Evangelio? Y vamos a ver que relucimos y decimos, la providencia fulanita me llevó a pasar por esta situación, ¿verdad? Y fueron abiertos mis ojos. Y de la nada quise buscar la ayuda, quise ver la palabra, y en la palabra encontré el consuelo, en la palabra encontré el ánimo, en la palabra encontré lo que yo estaba haciendo mal, ¿verdad? Y ese es todo el consejo de Dios en la Escritura. De tal forma que yo quedo impresionado cuando empiezo a ver que la Escritura nos comienza a señalar cuáles son tus pecados, ¿verdad? ¿Cuáles son mis pecados? Nos quedamos descubiertos ante el pecado y decimos, Señor, sin duda alguna, seguiría en esos pecados si tú no me hubieras salvado, Padre. Entonces vamos a ver este tema de la providencia divina. Sí, voy a estar señalando mucho este folletito, el misterio de la providencia. Si ustedes lo tienen en su casa, se los recomiendo, ¿verdad? Para que lo lean. Y vamos a ver que en este tema muchas personas dicen creer en la providencia divina, ¿verdad? Muchos tienen la costumbre cuando salen de sus casas decir, si Dios quiere, ¿verdad? Es una forma de decir, si la providencia me permite hacer tal y cual cosa y regresar a mi casa, ¿verdad? Y así veo a muchas personas, cristianos, de diferentes denominaciones, que tienen esa frase, ¿no? Si Dios quiere, ¿verdad? Voy a hacer tal cosa. Otras personas dicen, si Dios permite, voy a hacer y deshacer esto. Otros decimos, Dios mediante, que es mi palabra que a veces yo utilizo, ¿verdad? Dios mediante, nos veremos la próxima semana, hermanos, ¿verdad? Y así vemos que cada persona utiliza esta palabra de Dios quiere, Dios permite, ¿sí? Como considerando que sí, la providencia de Dios está en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Pensando en que Dios nos permita hacer las cosas que tenemos en nuestra mente. La verdad, hermanos, es que gente inconversa que dice, si Dios me permite, voy a salir a tal parte y regreso.
Uno de ellos recuerdo mucho a mi padre, que era camionero en su tiempo, y decía, Dios mediante nos vemos el fin de semana, voy a dar viaje y regreso el fin de semana, ¿verdad? Decías, bueno, si Dios quiere, se ponía esa frase, no, si Dios quiere, me permite, ¿verdad? Otro hombre decía, Dios mediante, ¿sí? Regreso en la tarde de trabajar, ¿no? Era un hombre muy religioso, ¿verdad? Pero bueno, salía hasta la esposa y lo persinaba, no tengo nada contra eso, ¿no? Pero realmente lo que está sucediendo con esa frase hoy en día, hermanos, es que las personas la usan como una forma de como un cliché, ¿no? Como algo repetitivo, como un buen augurio, ¿no? Como diciendo, si Dios quiere, voy a hacer esto y voy a hacer aquellos, ¿no? Y luego unos más se atreven y dicen, yo tengo fe en que voy a hacer esto. O sea, dices tú, espérate, o sea, ¿cómo es que consideras tú la providencia en tu vida? Y esa es una pregunta que hago hoy en día aquí a nosotros, porque voy a tocar mucho este tema. ¿Cómo consideramos la providencia divina en nuestras vidas? ¿Sí? ¿Cómo estamos viendo esa providencia en nuestras vidas? Muchas de las veces vamos a ver al punto de que tenemos que estar orando mucho para, si Dios nos permite, ver a nuestros hijos sanos y salvos, ¿sí? En la eternidad. Son cosas que tenemos que estar presentes en nuestras vidas, ¿no? ¿Cómo está esa providencia? ¿Qué tanto la consideras en tu vida? ¿Sí? Analizando esta expresión, hermanos, el hombre natural pareciera que cree en la providencia, ¿sí? Pero con sus hechos hacen a un lado a Dios en su vida, ¿sí? Dicen, voy a hacer si Dios permite esto, pero por otro lado hacen su voluntad. Prueba de ello es que decía mi padre, ¿verdad? O dice mi padre, decía, voy y vengo, ¿verdad? Y regresaba un poquito medio entonadillo, ¿verdad? Y decías tú, ¿Dios te permitió regresar para que hicieras eso? ¿Verdad? Entonces, esas expresiones, hermanos, como acabo de comentar, la usan ahora, hoy en día, hasta el que trafica, ¿verdad? El que adultera, el que mata, ¿sí? Dice, si Dios quiere, voy a hacer cual cosa y voy a regresar. Otros dicen, si Dios me permite, nada, voy a robar tantos millones de pesos y me voy a parar allí, ¿verdad? El caso es que esas personas utilizan esta frase como diciendo, que Dios me bendiga en lo que yo quiero hacer mal, ¿verdad? Entonces, es algo que dices, no, o sea, no es correcto, ¿verdad? Para muchos, hoy en día estas personas que se dedican a delinquir, se acaba de pasar en Estados Unidos, es una noticia que acaba de salir, ¿no? Que robaron 30 millones de pesos. Y curiosamente, Dios permitió que sucediera esto. Nadie supo quién lo sacó, cómo lo sacaron, quiénes fueron, ¿sí? Aún ahí las autoridades de México, ahí de Estados Unidos, el FBI, esas del gobierno, ¿sí? No supieron cómo sacaron 30 millones de pesos, de dólares, perdón, ¿sí? De esta sucursal, no recuerdo cuál era, ¿verdad? Bueno, tal vez estos hombres sí se persinaron, ¿verdad? Y dijeron, si Dios quiere, vamos a robar, vamos a sustraer y nos va a ir bien, ¿verdad? Y pareciera que sí, les fue bien, ¿verdad? La realidad de esto, hermano, que estoy comentando, es que la providencia de Dios está activa en todo acto permisivo, ¿sí? Permitivo por Dios, ¿verdad? Pero no autorizado por Dios, ¿sí? O sea, Dios en su acto permitivo de cada uno de nosotros, nos permite a lo mejor que nosotros nos desvalemos un poquito, ¿verdad? Y nos permite que nos soltemos de su mano y que nos veamos al mundo un poquito, pero no es autorizado por Dios que vivamos una vida como que un pie en el cielo y un pie en la tierra. Eso no es correcto, ¿verdad? Entonces, esas personas así viven, piensan que Dios les permitió y porque les permitió y les salió bien tal acto, Dios me bendijo, ¿verdad? Ahí está el adúltero que dice, adulteré, ¿sí? No supo mi esposa, no supo nadie, todo me salió bien. Ahí está el que roba, como comenté. Ahí está el que mata. Una persona que decía que era cristiano y que al final de su vida resultó que era matón, ¿verdad? Nos quedamos sorprendidos. ¿Cómo que era matón? Sí, un matón a sueldo que iba a la iglesia, sí, pero en sus tiempos libres se dedicaba a matar personas. Eso es real, hermanos. Fue una persona que conocí dentro de un cerezo.
¿verdad? Y él decía, no, es que yo, 2,000 pesos por cabeza. Y Dios la permitía. Vamos a llegar a un punto, hermanos, donde Dios permite esas situaciones, ¿sí? Para que el creyente, para que los creyentes nos volteemos a Él, ¿sí? Eso es lo que es la providencia divina. La providencia divina, vamos a tocar el tema de que Dios en su providencia quiere que la iglesia sea santa, ¿sí? Que viva en santidad, que mantenga y que tenga en la mente que Dios nos llamó a ser santos, nación santa, real sacerdocio, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a observar en este día, ¿no? Esto es como una parte nada más de la introducción de cómo la gente piensa que es o cree que es la providencia. Hay dos maneras en que Dios se manifiesta a nosotros, hermanos, en su providencia, ¿sí? Una es a través de su palabra. Ahí está la palabra escrita para que todos vayamos a la escritura y veamos qué Dios nos demanda y qué es lo que tenemos que hacer en nuestra vida cristiana. La otra, que la forma en la que Dios se manifiesta en su providencia divina, es sus obras, ¿sí? Vemos que Dios comenzó la creación, ¿sí? Él la plasmó en la escritura con cada uno de estos hombres, y vemos que él echó a andar lo que es la historia. Y en la historia vamos viendo que Dios en su providencia está activa, ¿sí? Creando seres humanos, haciendo una generación tras generación, ¿verdad? Y vamos viendo que se va confirmando esa providencia con sus hechos, con las obras que Dios ha hecho, ¿verdad? No sé si lo estoy comentando bien. Observemos que Dios dirige toda su providencia para su propia alabanza. Es un punto que vamos a ver en esto, ¿no? Dios creó, echó a andar la historia, nos creó a nosotros, creó a nuestros padres, va a crear a nuestros hijos, crea a los hijos de nuestros hijos, ¿sí? Y en todo eso, Dios lo crea para alabanza de su gloria, ¿verdad? No hay otra cosa más en la providencia que nos enseñe, sino para alabanza de su gloria es todo lo que Dios ha creado. Si somos creyentes bíblicos, hermanos, aún el inconverso que se pierde es para alabanza de Dios. ¿No lo dice así la Escritura? ¿No dice así de Faraón? Que dice que para eso mismo lo levantó. ¿Para qué? Para mostrar en él su poder. Este hermano que estuve leyendo, John Flower, dice dice el misterio de la providencia, dijo, aunque todo el mundo esté ocupado moviéndose cada quien en su dirección, contra los propósitos de Dios, es un enorme placer fijarse en cómo el mundo lleva a cabo los propósitos de Dios que Dios ha propuesto. ¿A qué va con este comentario, hermanos? Pareciera que todo el mundo camina a sus actividades. Y todo el mundo caminamos y hacemos nuestras actividades X, ¿verdad? El hombre, la mujer, ¿verdad? Pero todos a la vez, hermano, lo que necesita providencia es que todos vamos haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? De tal forma que vamos viendo que, aunque estamos cada quien enregados, Dios sigue acercando a la iglesia almas. Y eso no es un proyecto del pastor. Ese no es algo hecho por un maestro o por un ministro. Eso es la voluntad de Dios que sigue acercando almas, ¿verdad?, a la iglesia. Esto, hermano, nos muestra la providencia divina, que actúa y conduce a toda su creación al final previsto por Dios. ¿Cuál es el final previsto que tiene Dios para la humanidad, para la iglesia? Si hablamos de la humanidad, llevarnos ante su presencia. Si hablamos de la iglesia, es llevarnos a la ciudad celestial. Entonces, esta providencia la miraba muy claramente el rey David. Como ejemplo lo comento, ¿sí? David comprendía perfectamente que Dios da riqueza, gloria, poder a quien Él quiere. Así lo dijo David en el Salmo 29:12. Dijo, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Y ya lo que podemos observar, hermanos, en esta oración de David, es la convicción que David tenía de que la providencia gobernaba en todo, en toda su ser, en toda su vida, ¿sí? David no se deslindaba de tener la oración constante de su vida. Él oraba siempre y siempre pedía que fuera librado de sus enemigos, porque él sabía que el poder no estaba en él, era en Dios, y su providencia
lo podía conducir, lo podía llevar, lo podía manejar de tal forma que le diera la gloria a Dios. Al final de la vida de David podemos ver que eso fue lo que pasó, ¿no? Por eso es que tanto lo nombramos muchas veces como a David, a Salomón, a Pablo, hombres que consideraban la providencia de Dios en sus vidas, ¿verdad? Entonces, esto es la providencia de Dios que David manifestó, teniendo dominio sobre todo en su vida, en su reino, en el mundo entero, ¿verdad? Y así es como David manifestaba que era la providencia de Dios, y él consideraba y consideró que la providencia de Dios lo puso a él como rey. Es un punto que vamos a observar ahorita, hermanos, ¿sí? Que la providencia de Dios da un cuidado especial a sus hijos, ¿verdad? Tenemos un cuidado especial en esta providencia. El cuidado es que no nos desvalguemos, que no estemos jugando a que somos cristianos y que no lo somos, ¿verdad? La providencia de Dios tiene un cuidado a sus hijos, así como preservó a David, como preservó también al pueblo de Israel. Así tiene un cuidado especial por su hijo, por su iglesia, ¿sí? Todo el tiempo que Dios nos permita vivir, ¿verdad? Entonces, esto, hermanos, de la providencia de Dios debe traer un consuelo, y así lo consideré en mi vida, un consuelo de saber que Dios está cuidándonos, ¿verdad? Está guiándonos. Muchas veces, hermanos, queremos hacer cosas que no son permitidas, y Dios no nos la permite que lo hagamos, ¿no? Y podemos decir como David dijo, ¿no? Veo a esta gente rica, que sus hijos están llenos de vida, que sus ganados crecen, ¿sí? Y caía un poco en ¿qué? En querer desear eso. Entonces, realmente, la providencia de Dios nos cuida de muchas formas en ese sentido, ¿no? Entonces, al igual como preservó a David, hermanos, también preservó a José para que fuera el ministro de Egipto, ¿verdad? Si ustedes leen la historia de José, allí en Génesis 41, y empiezan a analizar la providencia de Dios activa en su vida, se van a dar cuenta de cuántas providencias Dios nos muestran allí con la vida de José, ¿verdad? Lean el folleto, recuerden en su mente cómo es que fue por sus hermanos vendido, cómo fue encarcelado, cómo fue que llegó al punto de que era el segundo al mando del rey de Egipto, del pueblo de Egipto, ¿sí? Estas providencias que Dios vemos aquí con la vida de José son para que nosotros las veamos, que Dios tiene un cuidado especial con cada uno de sus hijos, ¿verdad? Vemos más providencias allí en el libro de Esther, ¿sí? Observamos la providencia de Dios cuando Amán, ¿sí? Fue ahorcado porque él quería matar ¿a quién? A Mardoqueo. Él quería ahorcar a Mardoqueo, odiaba a los judíos, odiaba al pueblo de Israel, y este hombre quería destruir al pueblo a esta nación, ¿verdad? Y vemos cómo la providencia de Dios, ustedes lean, es algo que llena el corazón, ver cómo es que Dios, con la misma horca, le devolvió ese mal a Amán, ¿sí? ¿Quién podía hacer esto? Solamente Dios. Estos ejemplos dan muestra de la providencia de Dios, que domina y gobierna la naturaleza y da protección a su pueblo y a su iglesia. ¿Qué es lo que quiero que vayamos analizando y viendo hoy en día, hermanos? ¿Sí? Si es una iglesia verdadera, si eres creyente verdadero, si eres un regenerado por Dios, vas a tener este cuidado especial. No podemos dudar de que este cuidado que tuvo con David, con José, con Amán, con todos estos hombres, ¿sí? No lo vamos a recibir nosotros. Nosotros lo tendremos. Y vayan saboreando, por favor, esto, porque esto fue en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento hay otros ejemplos. Observamos que la providencia divina de Dios cambió los planes de Pablo, ¿sí? Un hombre que iba ¿a dónde? A matar a creyentes. Un hombre que estaba decidido a exterminar la iglesia de Cristo. Y vemos que la providencia de Dios lo frenó. Y no solamente lo frenó, ¿sí? Sino aún más lo hizo un ministro de él.
¿Cómo es que la providencia hizo eso en el corazón de una persona inconversa? Esto ni más ni menos, hermanos, es el poder de Dios de cambiar mentes, corazones, vidas enteras, ¿sí? Y llevarnos ahora a ser hijos de Dios. Entonces, a Pablo le cambió su naturaleza, le cambió todos sus planes, ¿sí? Y posterior a esto, ¿qué fue lo que hizo Pablo, hermanos? El mejor predicador, dice él. El que ha predicado, dice, aún más, yo creo que todos los demás, ¿no? Como jactándose, ¿no? Soy el último, dice, soy el abortivo, dice, y he trabajado más. Y eso es lo que eso es lo que hace la providencia en la persona, hermanos, ¿sí? Muchas veces, checamos algunos datos de algunos hermanos y a veces atacamos a un hermano, como a lo mejor lo voy a hacer ahorita con el rey David, ¿no? Con sus pecados, pero realmente David fue un siervo de Dios, ¿verdad? Cristo, cuando se le presenta a Pablo, lo tumba al suelo y lo convierte del mal que iba a hacer y lo hace su apóstol. Estos textos, hermanos, nos enseñan la providencia de Dios dominando y controlando, ordenando todas las cosas para el bien de sus hijos. Y algo sorprendente, hermano, de esto, es como la providencia de Dios retorna el mal que el impío pretendía hacer contra su pueblo, ¿sí? Un mal cuando vemos en esos ejemplos como Faraón. Faraón tenía toda la mira, ¿sí? En matar a todos los niños recién nacidos. ¿Por qué? Dice, se están multiplicando, hay que matarlos, ¿verdad? Y vemos que las parteras en Éxodo 1, ¿sí? Vemos que las parteras se niegan y dicen no. Y Dios les da un bien a las parteras, ¿verdad? Pero a Faraón, ¿qué es lo que sucedió con Faraón? Mató a su hijo, ¿verdad? El mal que él que quería hacer, se lo devolvió nuestro Señor. En Josué 6:25, hermanos, observamos a Rahab ocultando los espías. Traigan a su mente las historias, hermanos, ¿sí? Saboreenlas. Está Rahab ocultando a los espías, ¿sí? Y Dios le preserva la vida. Haciendo un bien, le da un bien. Faraón haciendo un mal, le regresa el mal. En Segunda de Reyes 4:9-17 leemos que la tsunamita ayudó a Eliseo, ¿sí? Dándole hospedaje, comida, porque estaba siendo perseguido, lo iban a matar. ¿Y cómo le bendijo Dios a esta mujer? ¿Sí? Le bendijo concediéndole un hijo. Más adelante vemos que el hijo muere y se lo vuelve a dar, ¿verdad? Como vemos la providencia, hermanos, la palabra nos muestra que el cuidado y a la vez el castigo por el enemigo del pueblo de Dios, Dios está allí en su providencia, ¿sí? Ve tal acción, ¿sí? Y al pueblo de Israel lo rescató, ¿verdad? Milagros, una salida, algo extraordinario, ¿verdad? Un acto extraordinario, ver el mar partido en dos y seco. Estos hechos, hermanos, que nos muestra la Biblia, son para que nuestra fe crezca y observemos que en nuestro caminar en este mundo no existen accidentes, ¿sí? No hay accidentes, o sea, no podemos decir, es que me pasó tal accidente. No, hermanos, no hay accidentes, sino más bien es Dios obrando con cada uno de nuestras vidas, con su providencia. En cada uno de los seres humanos que Él eligió desde antes de la fundación del mundo, vemos que Él obró de alguna forma, y lo sorprendente, hermanos, es que a su tiempo en el largo de la historia, ¿no? Desde el año 1, cuando comienza la historia, hasta el año, no voy a poner número porque no lo sabemos, pero hasta el final, Dios obrando con cada uno de sus hijos. Y así ha sido, hermanos, como cuando vemos que entonamos un canto que dice que queremos que ya vuelva, ¿no? Que Dios regrese. Pero Dios no regresará hasta que el último elegido sea alcanzado. Entonces vemos ahí su providencia de Dios desde principio a fin. Entonces Dios obrando, ¿sí? De tal manera que cuando estamos en una prueba, debemos recordar que la providencia divina está permitiendo los sucesos para cada cristiano, ¿sí? Venimos en esta vida, estamos pasando situaciones muy difíciles cada uno de nosotros, ¿sí? Situaciones que vemos que se nos salen de las manos.
Pero tenemos que reconocer y considerar que la providencia divina está trabajando de alguna forma en nuestras vidas, ¿sí? Y el propósito de esta providencia, hermanos, ya cuando hemos sido alcanzados es que seamos santos, que no vivamos a medias tintas, dice por ahí una película, ¿verdad? Entonces, el objetivo es que no descuidemos en nuestra en la providencia, en la vida que tenemos, nuestra lectura y oración, hermanos. ¿Por qué? Porque miren, si nosotros oramos y estamos en oración por alguna situación adversa, algo que se nos sale de las manos, ¿sí? Venimos a la Escritura y muchas veces la Escritura nos contesta algo. No sé si les ha pasado eso a ustedes, que están orando por algo y agarran un texto y dicen, ah, caray, me dio paz esto, ¿verdad? Me ayudó a entender esto. Entonces la providencia de Dios es la forma en la que actúa con nosotros los creyentes, ¿sí? Por medio de la lectura y por medio de la oración, ¿sí? Nosotros vamos tomando y vamos considerando nuestra vida cada vez más a vivir en santidad, ¿sí? Entonces, si estamos en tribulación o si estamos en alguna persecución, como decía ahí en Romanos, y cantamos también ese canto, ¿sí? Isaías 43:12 nos dice, 43:2 nos dice, nos consuela diciendo, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. ¿Qué es esto, hermano? La providencia. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Así lo dice Isaías 43:2. Vemos un cuidado especial de Dios, su providencia especial para cada uno de sus hijos, ¿verdad? Basta que creer en que la providencia nos sigue guardando, nos sigue conduciendo. ¿Para qué? Para que seamos santos, hermanos, ¿sí? Para no caer en alguna tentación. Al igual Jeremías 10:23 nos dice, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de sus caminos, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos, ¿verdad? O sea, nos habla de que Dios, el hombre no tiene control ninguno en su vida. Si tú dices, es que pude lograr tal empresa, pude lograr que mis hijos terminaran sus carreras, pude lograr que mi negocio creciera, ¿sí? No es de ti, no es de uno, jamás pensemos de esta forma. Y así miles de personas, o muchas personas que yo conozco, por lo menos no miles, pero muchas personas, teniendo ese concepto de que dicen, yo pude lograr tal cosa, ¿verdad? Cuando no consideran que la providencia de Dios les permitió, ¿verdad? Les permite cosas grandes en este mundo, les permite riqueza, les permite situaciones así que dices tú, pues sí, tiene un mucho mejor carro que el mío, ¿no? Yo tengo un bocho y él tiene, un BMW, ¿no? Y sí, es cierto. Pero, ¿qué es mejor, hermanos, en la providencia? ¿Tener riquezas en el mundo o tener lo que es una vida espiritual? ¿Qué es mejor? ¿Tener paz con Dios o ser enemigo de Dios? El corazón del hombre dice que piensa hacer a su camino, dice, mas Jehová endereza sus pasos. De tal manera, hermanos, que tanto el impío como con mayor razón el comprado por Cristo, observamos que toda la gente sin excepción cumplen con los propósitos de Dios, aun cuando nos quieran, cuando no queramos hacerlo, ¿verdad? Cuanto más el creyente que ya reconoce que la providencia de Dios está en tu vida, dices, quiero hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Todo esto, hermanos, este punto nos va a llevar, ¿sí? Que observemos que los creyentes debemos estar ocupados en la oración, ocupados en necesidades espirituales, ocupados también en la oración por las necesidades físicas, sin dudarlo, ¿verdad? Pero más que nada, hermanos, debe de haber una devoción de cada uno de los creyentes por querer obedecer a Dios, ¿sí? Si tú buscas a Dios, si tú oras conforme a la Escritura, ¿qué estamos haciendo? Por default estamos buscando agradar a Dios. Como creyentes, buscamos movernos dentro de lo que Dios nos demanda. Entonces, observemos que las acciones de verdaderos regenerados, hermanos, cómo es que ellos oraban, ¿verdad? Cómo es que esas personas oraban por cosas espirituales.
No podemos estar orando por cosas materiales, o sea, sí necesitamos lo que es necesario para la vida, el alimento, el vestir, ¿verdad? Pero aún ahí también el Mateo nos habla de que Dios le da a su creación que no nos afanemos por eso. Pero los verdaderos creyentes, hermanos, cada uno de los que hemos sido comprados, tenemos la consigna de orar por cosas espirituales, ¿verdad? Por ejemplo, y muchas veces lo he dicho, ¿cuándo vas a dejar de orar por tus hijos? ¿Cuándo vas a dejar de orar porque la iglesia permanezca en santidad? ¿Cuándo vas a dejar de orar porque estemos en una lucha, ¿sí? Viendo esos pecados ocultos que están allí en nuestros corazones, ¿sí? Y que de repente, ¡pum!, quieren saltar. ¿Cuándo podemos dejar de orar por esto? Jamás, hermanos, hasta que Dios nos llame a su presencia. Y así vemos a hombres que oraban porque, en el caso de Abraham, oró por una esposa para Isaac, ¿verdad? Algo que dices tú. ¿Y por qué oraba por una esposa para Isaac? Dice, para que fuera de su pueblo. Como diciendo aquí nosotros hoy con nuestros hijos, oramos porque nuestros hijos se fijen en alguien que tema a Dios, ¿verdad? Que busque a Dios. Es una cosa que pedimos porque Dios les traiga eso a nuestros hijos, ¿no? Sabiendo que si adoran a Dios, ¿qué es lo que pasa? Tendrán un buen matrimonio, ¿no? Ambos llevarán la vida creyendo y buscando a Dios, ¿verdad? Entonces, vemos que este Abraham oró por una esposa para Sara, ¿no? Pero que fuera de su pueblo para que adoraran. En Segunda de Crónicas vemos que el rey Asa oró para salir vencedor de la batalla, ¿sí? Y vemos un ejército mayor y vemos cómo Dios le dio la batalla contra un ejército mayor, ¿sí? Una batalla que podemos decir nosotros, una batalla nosotros que tenemos interna, ¿no? Nuestros pecados, hay que estar orando por eso, ¿verdad? Vemos también en Hechos 12:12, hermanos, vemos que la iglesia oró porque Pedro, ¿sí?, fuera libre, pues estaba encarcelado. Entonces, todos estos hechos, hermanos, cómo es que la iglesia y los creyentes oran, es una forma en la que vemos que ellos oraban porque la providencia de Dios obrara, ¿sí? No se levantaron en armas para sacar a Pedro, ¿verdad? Ellos al contrario oraron y pedían que Dios lo libertara. ¿Y qué sucedió milagrosamente, hermanos? Dios lo libró. Dice que abrió la celda, cayeron sus cadenas, y dice Pedro, y todo lo miré como si hubiera sido un sueño. Todo lo sentí como si hubiera sido algo como que, caray, es real lo que estoy viviendo, ¿no? Hasta que salió y llegó y tocó a la puerta donde todos estaban, ¿qué? Orando. Orando porque fuera libre, ¿no? Algún acto en el cual la providencia de Dios nos manifiesta aquí en la Escritura. Y dice que llegó Pedro y tocó, ¿verdad? Y que no le querían abrir y que decían, parece la voz de Pedro, ¿verdad? No creían que Dios lo había libertado y que había sido libre de una forma extraordinaria también Pedro, ¿verdad? Ahora, no quiero que digamos, hermanos, que pensemos que podemos orar de esta forma porque salga libre nuestro pariente de la cárcel, ¿no? Sino el hecho es de que Pedro tenía todavía mucho por trabajar en la vida, hermanos. Como creyente, Pedro todavía tenía mucho por qué estar trabajando en la iglesia. Tanto así que fue el que se le encomendó la iglesia, ¿verdad? Allí en el libro de Hechos, creo, donde nos narra esto, ¿verdad? No lo tengo en la mente bien, pero vemos que eso fue lo que pasó con la vida de Pedro. Vemos que Dios, ¿sí?, lo rescató, lo llevó, estuvo trabajando, ¿sí? Y la providencia de Dios lo llevó a que fuera cada vez más creyente, hacedor de la palabra. Cada uno de estos apóstoles, hermanos, Dios los tenía en su providencia, ¿para qué? Para que fueran creyentes, que vivieran una vida santa, pura, entregados a la obra. Y la pregunta, y luego como comentario primero hacia mi vida y después hacia ustedes, es ¿cómo está nuestra vida? ¿Sí? Somos esos creyentes que hemos recibido la liberación de nuestras almas. Somos esos creyentes que estamos asidos a estar en la oración, en la lectura, ¿verdad? Somos esos creyentes que estamos queriendo vivir cada vez más una vida en santidad, como lo manifestaban esos hombres en la Biblia.
¿sí? Los ejemplos de ellos, hermanos, es para que nosotros nos reflejemos en sus vidas, ¿sí? No lo leamos como una historia en la Biblia. Ah, Pedro hizo esto, esto, esto y esto. Ah, Pablo hizo esto, esto y esto, ¿no? Moisés hizo eso, no, hermanos. Es para que veamos cómo ellos consideraban a Dios en sus vidas y miraban la providencia de Dios en sus vidas todos los días, ¿verdad? Por lo cual, hermanos, estos hombres, como hoy en día el verdadero regenerado, ¿sí? Está siempre orando por cuestiones espirituales. Esto lo comento con toda la seguridad porque hay iglesias, hermanos, que se la pasan diciendo, oremos porque al pastor le traigan un mejor carro. Oremos porque al hermano fulanito le vaya bien su negocio. Oremos porque, hermanos, cosas así. O sea, ¿quién les dice a estas iglesias que podemos orar de esta forma? ¿Sí? ¿Por qué piensan esas personas que deben estar orando por cuestiones materiales? Simple y sencillamente yo digo, ¿su corazón dónde está? Su corazón está en dónde? En las cosas materiales. Por eso están en ese sentido pensando en cosas y orando por cosas que dices, me hace falta una cocina nueva. El pastor pone mucho ese ejemplo, ¿no? La mujer dice, me hace falta tal zapato color nuevo, ¿verdad? El hombre decimos, nos hace falta tal herramienta, tal carro, tal deporte, tal, y estamos así toda nuestra vida, nos hace falta esto, nos hace falta esto, ¿verdad? Cuando realmente tenemos que estar viendo que lo que nos hace falta es vivir en santidad. Nos hace falta pedir porque nosotros vivamos dentro de los que Dios nos demanda, ¿sí? Estar ocupados en la predicación del evangelio, cosa que a veces, muy pocas veces hacemos. Lo digo por mi vida. Nos afanamos en las cosas de la vida, nos afanamos en nuestros quehaceres, en nuestras preocupaciones, en que no puedo quedar mal con fulanito, con tal trabajo, ¿sí? Y nos olvidamos de que Dios en su providencia nos pide que vivamos en santidad, que vivamos en comunión, que estemos en una frecuencia para la vida espiritual. Todos estos hombres oraban por cosas y estaban ocupados en eso. Todos estos hombres que vemos en la Escritura, vemos alguna oración diciendo, Señor, excepto Pablo, que decía, Señor, quita de mí esta enfermedad. Y aún ahí vemos la providencia de Dios en la enfermedad, ¿verdad? Deja ese aguijón, ¿sí? Dejamos allí eso, ¿para qué? Para que estemos sumisos, para que estemos siempre buscando el agradar a Dios. Entonces, ese es otro punto que vamos a ver en la providencia. Dios es nuestro creador, y así como David exclamó en el Salmo 139, 13 y 16, que dijo que Dios lo formó en el vientre de su madre, ¿sí? Aquí queda implícito, hermanos, que tanto David consideraba la providencia de Dios en su nacimiento, en su creación, como en lo que era de sus padres, como en la que es en la de sus hijos, ¿sí? Y así David tenía implícito en su oración que Dios gobernaba y su providencia lo puso en el tiempo, ¿sí? En el lugar, y le tenía un trabajo arduo a David, ¿verdad? Y queda implícito que David oraba por esas cosas que tenía en mente, ¿sí? Y esto es lo que tenemos que ver, hermanos. ¿Quién nos creó? ¿Para qué nos crearon? ¿Sí? ¿Para vivirlo como nosotros queremos? No, para pedir lo que nosotros creemos que nos hace falta, que tenemos como necesidad o como necedad. Para eso nos creó Dios, para eso nos puso dentro de la iglesia, ¿sí? David tenía en mente que había sido creado, que Dios lo formó en el vientre de su madre, ¿sí? Y David tenía en mente que tenía que trabajar y adorar a Dios. Que consideró en toda su vida consideró la providencia de Dios. Entonces es algo sorprendente, hermanos, cómo es que David, y luego David y Pablo teniendo casi la misma pensamiento, ¿no? Como que tenían sus mentes conectadas, sabiendo que Dios gobernaba y que Dios tenía un propósito para la vida de cada uno de ellos. Por lo cual, hermanos, podemos ver que estos hombres
tenían tan presente la providencia de Dios, ¿sí? Que sus vidas fueron parte de lo que vemos en la Escritura. O sea, Dios los utilizó para que nosotros el día de hoy podamos entender cómo Dios trabajó con sus vidas y cómo sigue trabajando hasta el día de hoy. No cambia su forma de trabajar, de hacer la obra. Dios no cambia esa obra. ¿Por dónde comienza? Comienza por el corazón, ¿sí? Cambiando un corazón de piedra, poniéndonos uno que entienda y uno que empiece a adorar a Dios y que empecemos a observar la providencia de Dios en todo desde nuestro nacimiento, ¿sí? En el tiempo señalado, en el creyente un tiempo señalado para vida eterna. Nos da nacimiento físico, nos pone en el tiempo después de Cristo, ¿sí? Y ahora nos da un nacimiento espiritual, una vida espiritual señalada por Dios en un tiempo específico. O sea, no es casualidad, hermanos, que digan, es que yo empecé a creer en Dios, empecé a buscar a Dios cuando tenía 21 años. No, no es casualidad, ¿sí? Dios tenía un plan y estaba trabajando en nuestras vidas para que llegara en el momento preciso, así como cuando Cristo le dijo a Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ¿sí? Como se lo dijo también a la mujer, ¿se me fue? ¿Cuál, hermanos? La samaritana, que le dijo, en ella tenía un día específico, dice, porque tenía un específico el día de tener esa plática con la mujer samaritana, ¿sí? Entonces, la providencia de Dios vemos para el creyente un tiempo señalado para vida espiritual, ¿sí? La providencia de Dios también la observamos en lo que es en nuestras vocaciones, hermanos, ¿sí? Aquí somos de muchas vocaciones, ¿no? Cada quien tiene algún trabajo en específico, ¿verdad? ¿Quién te dio esa inteligencia? ¿Quién te dio esa, ¿cómo se puede decir? Vocación. ¿Quién te dio ese don? Vas a decir, soy bien bueno para las matemáticas, por eso es que yo soy físico matemático y lo que ustedes quieran decir. Es Dios. Su providencia de Dios nos dio eso, ¿sí? La providencia de Dios también la vemos en nuestras vidas. ¿Cuántos hijos tienes? A los que tenemos hijos. ¿Quién te los dio? ¿Cuántos te dio? ¿En qué edad te los dio? ¿Sí? Ahí está la providencia de Dios. La providencia de Dios la vemos todos los días, hermanos, en el sustento que tenemos. ¿O no? Nunca nos falta nada en nuestras casas. Por lo menos lo necesario, ahí están nuestras casas, ¿sí? Y si somos creyentes, con lo que Dios nos dé, con eso tenemos contentamiento, ¿verdad? No estamos pidiendo el mejor alimento, si cuando Dios nos sacia con el frijol, con la tortilla, con eso es más que suficiente, ¿verdad? Ahí está la providencia de Dios. También vemos la providencia de Dios cuando nos guarda de males, ¿no? Hace rato veníamos en carretera y de repente una mesa tirada a media carretera o a uno de la carretera y como que te mueves todo, ¿no? Dices, ¿tú qué pasó? Dios guardándonos de males, ¿no? Por un ejemplo absurdo a lo mejor. También vemos la providencia de Dios guardándonos de enfermedades y peligros. ¿Cuántos de nuestros familiares con X enfermedad y nosotros tenemos hasta el día de hoy, gracias a Dios, salud? Ahí está la providencia de Dios en tu vida, ¿sí? Y vemos la providencia de Dios conduciéndonos a ser más santos, hermanos, que es el punto que vamos a tocar. El único objetivo de la providencia, hermanos, es que seamos más santos, ¿sí? No que seamos mejores de que unos que los otros, ¿verdad? Pero si somos más santos, ¿a qué nos conduce eso? A servir más, a buscar más la forma en la que glorificamos a nuestro Dios, ¿sí? Y esto es lo que vemos de los hermanos en la Biblia, que es lo que nos transmiten y qué es lo que tenemos que transmitir nosotros. ¿Qué caso tiene que entendamos la Escritura y que entendamos toda la doctrina y en tu vida no haya nada, ¿sí? Y que tu vida esté opacada, estemos ahí afligidos, estemos hasta cierto punto de mal carácter, porque la vida no me dio lo que yo quería. Veamos, esta es la providencia de Dios, hermanos. Ahora, el tercer punto, hermanos, viendo estas cosas de las providencias,
el tercer punto es que debemos meditar profundamente en la providencia de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Con el fin de conducirnos a alabar con un corazón contrito y humillado, ¿sí? Para la gloria de nuestro Dios. O sea, si tienes la providencia de Dios en tu vida, tenemos que ser agradecidos. El Salmo 107 nos muestra la providencia de Dios para su pueblo. Y nos da, y varias secciones de este salmo lo pueden leer ustedes en sus casas, hermanos, porque ya me estoy comiendo el tiempo, ¿sí? Y podemos ver que en la providencia, ahí en el Salmo 107 nos habla del versículo 4 al 7, si quieren apuntarlo, nos enseña el cuidado providencial en el tiempo de problemas, ¿sí? Hay un cuidado providencial en esos tiempos, que a veces no los vemos. También nos habla de un cuidado providencial en tiempos de enfermedad, del 10 al 14. Del 17 al 20 nos habla de una providencia en situaciones de tormenta, cuando hay algo que se nos sale de las manos y, ay, me salió esto en el camino, ching. Cuando vemos también la providencia de Dios, ahí en el 23 al 20, en tiempos de escasez, cuando tenemos una escasez, se nos acabó el trabajo, X, o que quieran poner en sus mentes, ¿verdad? Todas estas providencias, hermanos, nos llama a alabar a Dios por todas esas cosas que Dios nos permite vivir en nuestra vida. O sea, no siempre el hecho de que haya en tu vida escasez, problemas, eso, o sea, no es para que, ya tiro la toalla como creyente, no, hermanos, es para que consideremos que Dios nos sigue llevando por esas cosas, ¿para qué? Para que adoremos cada vez más a Él, dependamos más de Él. Y con esto quiero conducirles a que hagan un recuento de todas las providencias que hemos recibido en la vida, hermanos. ¿Cuántas providencias has recibido en la vida? Los que tenemos 50, 60, 70, no creo que haya más de 80, no sé, ¿verdad? ¿Cuántas providencias has tenido en tu vida? Haz un recuento, desde que eras niño, ¿sí? ¿Cómo Dios se sostuvo? ¿Cómo sostuvo a tus padres? Hablando de nosotros principalmente. ¿Y cómo es que Dios nos permitió llegar hasta el día de hoy con sus providencias? Un cuidado, un sustento, que Dios ahí está, ¿verdad? Haz un recuento en tu mente y dices, en tal fecha yo me acuerdo que no tenía ni para los frijoles, ¿verdad? No, Dios siempre proveyó para eso, ¿verdad? Ahora, después de hacer este recuento en tu mente, ahora les invito a que hagan un autoanálisis, ¿sí? Y piensen si esas providencias que fueron en el pasado no estarán en el presente. Dios dice que estará con su pueblo, ¿sí? Hasta el final, con cada uno de sus hijos. Entonces, con estas dos, así como que pensando en lo que ya pasó, en lo que vendrá, ahora quiero que vean cómo es, cuántas veces confiamos en las providencias de Dios. ¿De qué forma confiamos en esas providencias? ¿Sí? Y aquí es donde nuestra fe reluce, hermanos, ¿sí? Porque estamos con ¿y si mañana no tengo trabajo? ¿Y si mañana me pasa cualquier cosa? ¿Sí? Confiemos en la providencia, ¿sí? Eso es lo que somos llamados a confiar en esto. Ejemplos de esto, hermanos, vamos a ver el rey David, ¿verdad? Allí en 1 Samuel 17:37, no tuvimos muchas lecturas el día de hoy, hermanos, perdón, porque era mucho que comentar, ¿sí? Pero allí David dijo, Jehová me ha liberado, ¿sí? Fíjense cómo está en el pasado, Jehová me ha librado, ¿sí? De las garras del león y de las garras del oso. Y luego dice, Él también me librará en tiempo futuro de las manos de este filisteo, ¿verdad? ¿Cómo consideraba David la providencia? Decía, Señor, tú me libraste, tú me tienes hasta este momento, hablando de un presente. Dice, tú me librarás, Señor. ¿Qué confianza y qué fe tenía David, ¿verdad? En esta providencia. Otro ejemplo, hermanos, ahí en 2 Corintios 1:10, ¿sí? Pablo dijo, y no lo leemos porque es algo largo, dice, el cual nos libró, ¿sí? Hablando de tiempo pasado, ¿sí? Y dice, y nos libra en tiempo presente, dice, y en quien esperamos que aún nos librará en tiempo futuro de tan grande muerte. Hablando de la muerte, ¿verdad? Hablando de ese suceso que todos tendremos que llegar en algún momento. Observemos que la fe de David y de Pablo
les fortaleció y ellos confiaban en la providencia futura de Dios, ¿verdad? No estaban ahí como que, ¿y si me falta esto para mañana? No, estaban pensando en que Dios iba a suplir todas sus necesidades. Ahora, hermanos, es por demás decirlo, ¿no? Pero si somos creyentes, si somos verdaderos regenerados, que buscamos la gloria de Dios, ¿sí? ¿Cuál será nuestra confianza? ¿Cuál será nuestra opinión del de futuro? ¿Verdad? Aún así, si vinieran cosas adversas, sabemos que la providencia de Dios nos estará ahí cuidando con ese cuidado especial que miramos en el punto anterior, ¿sí? Y hablando de la providencia de que nos llevará de la muerte, es el cuarto punto a lo que voy, ¿sí? Mientras más estemos apercibidos de la providencia de Dios, más paz traerá a nuestras vidas para cuando llegue ese momento de la muerte, ¿verdad? El salmista también escribió y dijo: en paz me acostaré y así mismo dormiré. ¿Por qué? Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿En qué confiaba? En esa providencia de Dios, ¿sí? Y este texto podemos observar dos cosas, ¿sí? El primero es el hecho de que el salmista no dormía hasta levantar su clamor a Dios, ¿sí? No descansaba, como muchas veces ya me ganó el sueño y ¡pum! Caes, ¿verdad? No. El salmista dice que no descansaba hasta adorar y llevar sus oraciones a Dios, pidiendo que un sueño placentero y restaurador, ¿verdad? Por eso decía: en paz me acostaré y así no dormiré, ¿verdad? Ahora, el segundo cosa que vemos en este salmo, en esta lectura, es la paz que él tenía, porque su confianza estaba puesta en Jehová. No estaba puesta en sus, ¿cómo se puede decir? En su intelecto, no estaba puesta en su, yo soy bien bueno para esto, yo soy bien fregón para aquello, no. Su confianza estaba en Jehová. Y este punto nos lleva a observar que hoy en día estamos afligidos por circunstancias que están fuera de nuestro alcance y estamos en noche que no podemos dormir. No podemos descansar, no podemos concebir que nuestra mente, que nuestro se desconecte de la vida, no podemos cerrar nuestros ojos y decir: voy a descansar, ¿verdad? Hay situaciones en nuestras vidas que yo sé que todos las pasamos, hermanos. Incluso a lo mejor hoy estamos pasando por una situación complicada, ¿sí? Con cosas que nos quita el sueño, ¿sí? De tal manera que andamos con unas ojeras a veces que nos dicen, que nos delatan, ¿verdad? Y nos dicen: hermano, ¿estás bien? Y así por inercia: sí, estoy bien, ¿verdad? Cuando realmente nuestra paz no está. No concibimos, no estamos confiando en las providencias de Dios, ¿verdad? Ejemplos, creo que sobran poner ejemplos de qué nos quita la paz, hermanos. Si le preguntara a uno de ustedes qué situación tienen por ahí en su mente, o qué está complejo en sus vidas, creo que rápidamente dirían: mi hijo, mi hija, el trabajo, aquello, ¿verdad? Cosas que dices tú, te quitan la paz. Y yo nomás lo quiero resumir en dos cosas, hermanos, esto de que nos quita la paz, ¿sí? La paz es destruida en nuestros corazones, en nuestras vidas, primero porque pensamos demasiado acerca de las desilusiones pasadas. Cuando decimos: si hubiera hecho, si hubiera decidido, si no hubiera hecho esto, no estaría pasando tal cosa, ¿no? Y ahí estamos quitándonos la paz en la noche, ¿no? Híjoles, ¿por qué hice aquello? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que nos quita la paz. Y así lo veo yo en mi vida, hermano, ¿sí? Segundo, el miedo de sufrirlas en el futuro, las desilusiones, enfermedades, desalientos, cosas económicas, escasez, ¿sí? El estar pensando: ¿y si mañana no tengo esto? ¿Y si mañana se me presenta tal caso? ¿Verdad? Es una forma en la que se destruye nuestra paz. Ejemplo, había una persona que decía, ¿no? Me acuerdo que decía el pastor de Holanda, decía que en Holanda, pero no es más cercana, decía que le aterraba y le quitaba la paz el hecho de pensar en X enfermedad que pudiera tener que lo matara. ¿Okay? ¿Y quién te dice que puede tener esa enfermedad? No, pues no es que yo leí, es que siento esos síntomas y me quita la paz esto y no puedo dormir, ¿verdad? Otra persona muy cercana a mi vida le quitaba la paz el hecho de pensar a llegar a ser demasiado viejito. Decía: porque yo no quiero ser molestia para ti,
para ellos, para que dice, me daría pena que estuvieran aquí conmigo y le quitaban la paz a esto. Dices, ay, ¿verdad? Cosas que dices tú, no, que, no pensé que eso quitara la paz, ¿verdad? Pero sí, eso le quitó la paz a estas personas, ¿sí? Ambos ejemplos que pongo aquí, por absurdos que sean, hermanos, son circunstancias futuras que están previstas por Dios. ¿De qué vamos a morir? ¿A qué edad? ¿En dónde? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Sí? Todo está previsto por Dios. Nada se le escapa de las manos a Dios, nada está previsto en ese sentido. Lo menciona ahí Eclesiastés, ¿no? Tiempo de vivir, tiempo de morir, tiempos, ¿sí? Y así es como lo menciona Eclesiastés. De tal manera, hermanos, que cuando somos apercibidos de la providencia de Dios, nos trae paz ante todas las circunstancias inciertas, ¿sí? Todo lo que es incierto, venimos a la Escritura y Señor, confiamos en ti, ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos a tener esa paz que tú das en el corazón de un regenerado, ayúdanos a vivir en una vida de comunión contigo, en relación con tu palabra, ¿sí? Observamos la providencia de Dios en la vida de Jacob, hermanos, ¿sí? Un ejemplo, hablando del futuro. Jacob, allí en Génesis, pueden apuntarlo si gustan, Génesis 48:11, Jacob le dijo a José cuando ya estaba por morir, dice, no pensaba yo ver tu rostro, cuando fue quitado de él, ¿no? Cuando fue llevado a Egipto, y decía Jacob, dice, yo no pensaba ver ya tu rostro, dice, y he aquí que Dios me ha hecho ver también a tu descendencia, no solo a tu rostro, sino a tu descendencia, ¿verdad? Al igual podemos ver la providencia de Dios a nuestro favor, en nuestro pasado, hermanos. En 1 Samuel 7:12, Samuel dijo, hasta aquí nos ayudó Jehová, ¿sí? Hablando de una forma presente, ¿sí? Hoy hasta aquí Dios nos ayudó a estar aquí cada uno de nosotros, ¿sí? Al rato quién sabe, pero hasta aquí Dios nos ayudó y es la providencia de Dios. Estos dos textos, hermanos, nos muestran la fidelidad de Dios en nuestro pasado, como lo será en el futuro. Él nunca cambia, hermanos. Sus planes no son irrevocables, no son cambiantes, ¿sí? Dios no cambia. Tiene un proyecto que comenzó y ese proyecto lo va a terminar. Ténganlo por hecho, ténganlo bien seguro de eso. No va a cambiar. Por otro lado, nosotros que somos tan cambiantes, olvidadizos, descuidados en las cosas espirituales y a veces en las seculares, ¿sí? Dios nos disciplina por ser tan descuidados, ¿sí? Nos mete en circunstancias adversas que nos llevan a que seamos humillados y que nos conduzcan a ser más santos, como actuó con el pueblo de Israel. ¿Qué pasó con Israel? Israel se quiso desviar, ¿verdad? Y allí Israel, teniendo ese desvío, adorando a esta imagen, a este becerro o a esta imagen que se fundó, ¿sí? Dios les dice, vuélvete, oh rebelde Israel, ¿verdad? Podemos poner el nombre de alguno de nosotros, ¿verdad? Podemos decir, vuélvete rebelde David, ¿sí? Dice, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, dice, y no guardaré para siempre el enojo. O sea, dice, vuélvete, ¿sí? Porque no soy, como que te doy el tiempo de que te vuelvas a mí. Dice, pero no guardaré mi enojo para siempre, ¿verdad? O sea, diciéndonos, vuélvanse y vean la providencia de Dios en sus vidas, adoremos a nuestro Dios. Es una advertencia, hermano, la que vemos aquí en este punto. Una advertencia como cuando le decimos a nuestros hijos, no agarres esta cosa porque, ya te quemaste, ¿verdad? No agarres esta cosa porque, ya te electrocutaste, ¿verdad? Entonces, es cuando le decimos una advertencia, no hagas tal cosa, ¿sí? Vuélvete a Jehová, busca a Jehová, ve las providencias de Jehová. Entonces nos podemos ver que como criaturas que Dios nos adopta, tenemos un cuidado especial de parte de Dios, hermanos, ¿sí? Un cuidado donde nos va llevando, nos va conduciendo, ¿verdad? Su providencia especial está puesta en nuestras vidas. Dice que Él ve a todos, en todo momento y en todo lugar, ¿sí? Ahora el quinto punto, ya vimos casi al final. Vamos a ver que el propósito de esta providencia es incrementar nuestras vidas en la santidad, lo vuelvo a repetir, ¿sí? Por lo cual debemos considerar todos los sucesos que nos acontecen como un cuidado especial de Dios.
Nuestras vidas deben de estar siempre examinadas a la luz de la palabra y a las circunstancias que nos acontecen. Muchos creyentes creen que la falta de salud es circunstancia de juicio, ¿sí? La realidad es que la providencia de Dios nos mantiene en esta condición de tendiéndonos a pecar y vivir en desenfreno en una vida que pudiéramos tener más. Cuando no hay más dinero, ¿sí? Hay más formas de cómo poder pecar, ¿sí? Y así hemos visto a muchas personas, bueno, personal, yo en Irapuato, personas que les llega la prosperidad económica, ¿sí? Y rápidamente, ¿qué cree que hacen? Agarran un vicio, agarran una adicción, agarran una segunda esposa, agarran cosas en las cuales los llevan a tener un desenfreno en su vida, ¿verdad? Entonces, no siempre para el creyente, lo debemos de considerar, hermanos, no siempre tener escasez, ¿sí? Es tener un juicio de parte de Dios, ¿no? O es estar en contra, o como quien dice, peleando contra Dios, ¿verdad? En realidad, hermanos, entre más prosperidad obtengamos en este mundo, son más las tentaciones para pecar, ¿verdad? Y por ahí platicando con un hermano, decía que hay un hombre que ganaba ya más y dejó a su esposa por la segunda casa. Creo que la sociedad está llena de esos ejemplos, hermanos, ¿sí? La sociedad, tanto con hombres como mujeres, dejando a uno por el otro por que ya hubo más forma de desparramarte, ¿no? ¿Sí? Un ejemplo bíblico, hermanos, rápidamente, la vida de David otra vez, ¿sí? Y la vida de Salomón. ¿En qué momento pecaron ellos? ¿Sí? Cuando estaban en la prosperidad, cuando sus reinos tenían prosperidad, paz, y Dios les había dado contentamiento, lujos, todo lo que tenían. Y ustedes piensen en la vida de Salomón. Bueno, en esa vida, ¿cómo es que 1000 mujeres? ¿Sí? En David, hermanos, hablando del ejemplo de David, ¿sí? Casi siempre tomamos ese tema. ¿Por qué? Porque David cayó en el punto de que pecó contra Dios cuando tenía la prosperidad, ¿verdad? Este hermano que escribió este libro dice que es muy cierto que la sangre de Cristo nos limpia del pecado. Dice, pero la providencia nos lleva al punto en que admitimos cuán equivocados hemos estado y cuán correcto es Dios en disciplinarnos para volvernos a Él, ¿verdad? De tal manera que Dios usa eventos providenciales con gente mala para traernos a Él. Y volvemos al ejemplo de David, ¿verdad? David, en primer punto, providencialmente descansaba cuando estaba en batalla. ¿Qué estaba haciendo en su reino David? ¿Verdad? Segundo, andaba merodeando por allí en su reino, viendo los logros que tenía, ¿sí? Cuando de repente, providencialmente, miró a Abigail, ¿sí? Bañándose, dice la escritura, ¿sí? Y providencialmente vemos que Dios permitió que entrara en su corazón codiciarla, ¿verdad? Providencialmente, este deseo lo llevó a tener y a mandar matar a Nabal. Todo eso fue providencial. David considera así que fue toda su vida. Y como podemos observar, la providencia de Dios condujo todos estos eventos para conducirle a David a humillación y pedir perdón, ¿sí? De esta misma forma es como actúa con nosotros nuestro Dios. En el Salmo 38, del 1 al 2, hermanos, por favor, ¿sí? Vamos a leer los últimos textos nada más ya. Salmo 38, del 1 al 2, dice, Salmo de David para recordar, dice, Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano, ¿verdad? El rey David reconoció el mal que había hecho, y oraba de esta forma, y decía, Señor, que no caiga sobre mí tu ira. Tu ira es algo que nos exterminará, ¿verdad? Y por eso oraba de esta forma. Entonces, este hecho, en la forma en que Dios obró con David, de la misma forma actúa con cada creyente hoy en día, hermanos. He escuchado predicadores que comentan que Dios le quita la vida a sus hijos para que no pequen más. He oído algunos hombres que dicen de esa forma, ¿no? Dios te quita la vida si sigues ahí trasgrediendo pecados, ¿verdad? La realidad, hermanos, es que Dios
en su tiempo señalado, nos quitará la vida y nos llevará. ¿Han pensado ustedes en esto, hermanos? ¿Cómo es que si Dios nos quita la vida cuando estamos en pecado, ¿sí? Llegaremos ante la presencia de Dios? Mejor fuera que nos quitara la vida cuando estamos caminando con Él, ¿no? Y estamos en agrado con Él. Ahora, lo último, hermanos, pensando en esto, ¿sí? En el día de la muerte, si somos creyentes que consideramos la providencia de Dios en toda nuestra vida, seguramente tendremos paz en nuestro lecho de muerte, ya que sabemos que el tiempo de presentarnos ante Dios está estipulado por Dios mismo y es un gozo de ver cómo es para el creyente, ¿sí? Cuando Jacob estaba muriendo, hermanos, un ejemplo rápido, ¿sí? Él habló de todos los tratos de Dios para con él. Y usted lo puede ver ahí en Génesis 48, todo el Génesis 48, 1 hasta el final, ¿verdad? Pero específicamente en el versículo 15, Jacob dijo, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Señala Jacob pone la vida en que nació hasta el día de su muerte. Josué, el 24, 1 al 3, hermanos, él ahí comenta y dice, observamos que José cuenta las providencias que Jehová tuvo en su vida y con todo el pueblo. Todo Josué 24, 1 al 3. ¿Sí? Y comienza ahí señalando Josué, hermanos, a veces sí vamos a ver rapidito ya lo último. Josué 24, versículo 1, y dice, y reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios, ¿sí? Los llama y se presentan. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente en el otro lado del río, esto es Tare, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y dice, y vean por favor ahí eso, hermano, dice, y yo tomé a vuestro padre Abraham, ahí está la providencia de Dios, ¿sí? Del otro lado del río, y lo traje por tierras de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac, ¿verdad? Versículo 5 dice, y yo, hablando Dios, dice, de su providencia, dice, y yo envié a Moisés y a Aarón, ¿sí? A herir a Egipto, ¿verdad? La providencia de Dios sacándoles del pueblo de, Israel, de Egipto. Después la providencia de Dios dice, pues yo os saqué de vuestros padres a Egipto. Versículo 7 dice, él los dio, dice, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios e hizo venir sobre ellos el mar, ¿verdad? Jehová hizo esto con su providencia. Versículo 8 dice, yo, Jehová, introduje en la tierra de los amorreos que habitan al otro lado del Jordán. ¿Quién lo hizo? Jehová, su providencia. Ahí mismo versículo 8 dice, mas yo los entregué en vuestras manos, ¿sí? Si vemos, hermanos, todo el capítulo Josué está recapitulando lo que Dios hizo con el pueblo, en su providencia con el pueblo, ¿sí? Y después en el versículo 10 dice, versículo 12, perdón, dice, y envié delante de vosotros tábanos, ¿esto qué son? Los amorreos, para que pudieran exterminar a los pueblos que estaban donde iban a poseer la tierra. Dice, y os di, versículo 13, la tierra por la cual nada trabajasteis. ¿Sí? Versículo 17 dice, Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, ¿verdad? Y todo esto, que esta narración que Jacob está haciendo es con llegar al versículo 29, donde el título dice muerte de Josué. Dice, después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, ¿sí? Y vemos que Josué habló de esta providencia de Dios como un resumen, hermanos, como un resumen donde decían, vean la providencia, ¿sí? Consideren la providencia de Dios que nos sacó, que nos trajo, que nos llevó generación a generación hasta llegar hasta la vida de Él, ¿sí? Y esto mismo, hermano, vemos en el Nuevo Testamento, ¿sí? Este recuento y la forma en la que Josué decía, confío en Jehová y en su providencia, ¿sí? Nuestro Señor, en el Salmo 148, 14, perdón, en el Antiguo Testamento, dice que Dios nos guiará aún más allá de la muerte, ¿sí? Y Jesucristo lo vuelve a mencionar adelante en Lucas 23, 46, donde nos dice que Él, cuando ya estaba siendo crucificado, dice que exclamó y dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hablando Cristo al Dios Padre, ¿verdad? Y luego vemos a Esteban también considerando en el día de la muerte la providencia de Dios y diciéndole al Dios Hijo,
ahí en Hechos 7:58, Señor Jesús, dice, recibe mi espíritu, ¿verdad? Entonces la providencia de Dios, hermanos, en el día de la muerte, ¿sí? No dudemos que en ese día será de un gran alivio, ¿sí? Será de algo donde estará presente ahí la providencia de Dios llevándonos, pasándonos por el río de la muerte, ¿sí? Y conduciéndonos ¿a dónde? A la ciudad celestial. Entonces, ya me comí el tiempo, hermanos, perdón, a lo mejor fui un poco muy rápido ya al final, ¿verdad? Solamente voy a hacer unos comentarios al respecto de esto. Es mucho que comentar de la providencia de Dios, ¿verdad? No quise tomar el tema de que en la forma en la que Dios llega a nuestras vidas en el tiempo preciso, ¿verdad? Pero bueno, vamos a tomar, si Dios permite, más adelante. Ahora, comentarios nada más finales, hermanos, ¿sí? Mientras que el hombre sin Cristo usa sin entendimiento y como una forma de cliché las frases si Dios quiere, si Dios permite, primeramente Dios, ¿sí? El creyente lo usamos esperando que Dios nos revele su voluntad, hermanos, ¿sí? El creyente no dice si Dios quiere, ¿no? Lo decimos más bien con el propósito de ver que Dios nos permita, ¿sí?, regresar y hacer todo para la voluntad de Él. Entonces, no lo usemos como una frase de cliché diciendo, como un augurio, ¿no? Si Dios quiere voy a hacer esto. No, lo usamos como una forma en la que esperamos que Dios nos revele su voluntad, ¿verdad? En nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos y en todo lo que nosotros hagamos en este mundo. Segundo comentario, hermanos, es necesario que seamos diligentes en los medios de gracia, ¿sí? Ya que por medio de la oración exponemos a Dios todas nuestras necesidades y cargas. Y por medio de la oración y de la lectura obtenemos respuesta en las Escrituras, la cual nos conduce a ponerlas por obra y de esa forma crecer nuestra fe, ¿verdad? No podemos estar siendo negligentes con las cosas y los medios de gracia. Tercer punto, hermanos, o tercer comentario. Entre más estemos apercibidos de la providencia de Dios en nuestras vidas, producirá que seamos creyentes que adoremos con un corazón agradecido por tan grande cuidado especial, por alguien que merecía su desprecio, por causa de nuestra naturaleza caída, ¿sí? Entonces, apercibimos que la providencia llegó a nuestras vidas, nos rescató, nos conduce y al final nos llevará a la eternidad, ¿verdad? Entonces eso hará que seamos creyentes más adoradores, más santos. Ahora, la providencia de Dios trae paz en nuestro corazón y es un hecho de que desde que comienza la hora en sus hijos, comienza la paz, ¿sí? No podemos seguir teniendo esos como que si me falta, si creemos, ¿no? Si comienza la hora de Dios, comienza la paz, primeramente porque nos pone en circunstancia de hijos. Ya no tenemos ese cargo de que seremos condenados. Y segundo, que ya no somos esclavos del pecado, hermanos, ¿sí? Entonces la providencia nos pone en esa situación, ¿verdad? No somos nosotros, es Dios. Por último, es muy confortante saber que en el día de la muerte estaremos asistidos por la providencia de Dios, ¿sí? Seguramente tendremos un gozo al ver a nuestro Salvador interviniendo en ese día de transición de este mundo a la ciudad celestial. Es de un gran gozo, hermanos, ver que la providencia de Dios está hasta en esos momentos y de allí en la eternidad. Entonces, la providencia de Dios, hermanos, que vemos aquí en la tierra, ¿sí?, la vemos con todo lo que provee y con todo lo que nos ha bendecido, ¿verdad? Pero en la eternidad, hermanos, donde no tenemos, ¿qué vamos a hacer? Dice que adoraremos a nuestro Dios. Y seremos como los ángeles, que estaremos alabando a nuestro Dios toda la eternidad, ¿verdad? Ahí está la providencia, hermanos. Confiemos en la providencia, confiemos y vivamos bajo esta providencia, hermanos, para que seamos más adoradores con verdad, ¿sí? No adoradores que creemos que Dios nos bendice con cosas materiales, ¿verdad? Entonces, no sé, espero ustedes puedan tener este libro en sus casas, ¿sí? El misterio de la providencia, y van a ver una providencia, también una providencia que está ahí, una providencia oscura, ¿no? Que no la toqué. Una providencia muy superficialmente toqué en las situaciones adversas. ¿Qué quiere Dios en esas circunstancias adversas en nuestras vidas?
Y podemos concluir diciendo que Dios quiere que le adoremos en todo momento. Que me duele el dedo del pie, adórale a Dios. Que tengo escasez, adora a Dios. Ese es el propósito de lo que viene siendo la providencia en la vida de cada uno de sus hijos. Oramos por favor, hermanos, y terminamos con este sermón. Bendito Padre eterno, escudriñando tu providencia, Señor, en estos días, entiendo, Señor bendito, y me avergüenzo también, Padre, de que muchas veces puede más nuestras intenciones, nuestras mentes, Señor, y no confiamos realmente en esa providencia que está ahí presente, como lo miramos hace rato, Padre. Creo que muchas veces dudamos y eso nos lleva a ser rebeldes, Señor, y no adorarte a ti, Señor, con la verdad. Perdónanos por ello, Señor, perdónanos porque muchas veces no consideramos esto en nuestras vidas y debe de ser algo fundamental en la vida de cada uno de los creyentes, Padre, ya que como miramos al final de esto es creer y confiar en que la providencia estará allí en ese día de la muerte, en ese día en la que tú nos llames a tu presencia y que seamos pasados de este mundo a una eternidad donde, Señor, veremos tu providencia al 1000%, Señor, que nos condujo y nos llevó hasta ese punto, Padre. Bendícenos, Señor, para que adoremos tu santidad y para que, Señor, confiemos realmente en esas providencias que están en nuestras vidas y que no dudemos, Señor, en ningún momento de que tú actúas en esas situaciones para que confiemos y te adoremos a ti, Señor. Perdona pues nuestros pecados, Señor, de esta incredulidad y ayúdanos de aquí en adelante, Señor, a estar siendo cada vez más apercibidos de la providencia que ha sido, que es y que será hasta el final. En Cristo Jesús, Padre, te agradecemos por este mensaje que nos has dado, Señor, en Cristo Jesús. Amén.